Bien, mis queridos hermanos, en esta hora del día, un día más, Kushulutik Yun Likahualtik, en esta hora, mis queridos hermanos. En esta hora, Kakalivik, hermanotak, sabemos que Dios, Haichelan Butik, Kushlehaltik, sabemos Dios que la Butik Lekelaltik, Kushlehaltik, Tik Akal Yun Kahualtik. Una vez más, Tachantik, la palabra de nuestro Dios. Tachantik liskops mantal y cajualtique. Tachantik lis palabra lis mantal y Dios, que sabemos, mis queridos hermanos, que estamos viviendo en los últimos días de esta tierra, mis queridos hermanos. Pero, ¿qué hermano tak? La Shavilik, unos temas, de página de YouTube. Y ahora, una vez más, el tigliscops mantal y Dios para que el anil shkabetik batel smelol más chantik batel más, mis queridos hermanos. Y el tema, el David tema de 10 vírgenes. Butaktatik, mis queridos hermanos, taktatik tas cops mantal Dios, tetzim dabil dahlikel y takchantik, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, el Tigliscops Mantal y Dios en el libro de San Mateo. La palabra de nuestro Dios, mis queridos hermanos, de Tachtatik, libro de San Mateo. Escúchenlo bien, libro de San Mateo, en el capítulo 25 y su versículo 1. Después de mencionar de las 10 vírgenes, la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, en esta hora, que hermanotak, es una parábola, ya que el chakbutik un chanum tasel del libro de San Mateo, capítulo 25, su versículo 1. Lo leemos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, tomando consigo aceite, mas la prudente tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Versículo 6. En la medianoche fue oído un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras, y nosotras id más bien a los que venden y comprad para que vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y la estaban aperecida. Entraron en él y las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Mis queridos hermanos, en esta hora, la palabra de nuestro Dios está diciendo claramente, capítulo 25 del libro de San Mateo. Mis queridos hermanos,
Las prudentes, hoy la tilajunem tsebetique, mis queridos hermanos, pero hoy la bom tsebetik bijik. Pero hoy la bom tsebetik también insensatas. Eran prudentes y en otros insensatas. Mis queridos hermanos, hoy la 5 tsebetik bijik, pero 5 tsebetik chavals vigilik también. Está diciendo, mis queridos hermanos, la palabra, yakel das chanum das van, yakel das shaktanael, liskops mantali kahwaldiklivik hermanotak, kusi yakel das shaktanael. Sventa hechkuchaal, yakel das shaktanael ikuelanil kushulutik, tilitas babanomil, li oyutik tas babanomil como la última generación, kushulutik el pueblo de Dios, kuelan kushul, li tas babanomilis iglesia li kahwaltike. La iglesia de babanomile, mis queridos hermanos, hay dos personajes, kuelanil kushul tilitas babanomile. Hay dos personajes, kuelanil isteklumal Dios, tilitas babanomil, hoy en tiempo li kushulutik tislaje baltica kale. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, hay iglesias prudentes y hay iglesias insensatas hoy en día, mis queridos hermanos. Que hermano ta, kuelanil da chanel, kuelanil chikabetik smelol, kuelanil tiba y el anil yakel da shalbutiklis kops mantali kahwaltike. Cuando Jesús calalate hoy en el lugar con sus discípulos en el monte de los olivos. Haola la yakel la yalis kops mantalti, kuelanil parábola del libro de capítulo San Mateo 25. Te la lolah li kahwalti cuando kalal te hoy chuglis discípulo en el monte de los olivos. Cuando kalala ya que la chimal batel ti kakale chuachalati osile chikum shatalela ti banomile te la oyik el pueblo si chuglas discípulo tak li kahwalti en el monte de los olivos. Sentado te hoy chuglis discípulo tak li kahwalti ocultando detrás de las montañas y la sombra de la noche, como una cortina cubren de los cielos. Likla ya, likla shol, esa parábola likahwaltike. Kusela likla ya, likahwaltike, mis queridos hermanos. Shila likla ya, likahwaltike, ayikaba kusichal butiklibi. Cerca de la casa de la novia, sean 10 doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva un lámpara encendida, una pequeña vasija para aceite. Todas estas esperando con ansiedad aparición del esposo. Pero se producen demora. Transcurre una hora tras otra y lo que está esperando se cansan, se duermen. A la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Libro de San Mateo, mis queridos hermanos. Y aquel de Shalves coplal como una boda. Tichinupin, tijun vinique, mis queridos hermanos. Pero hoy 10 se beticucha las calboshiksha. Hay 10 vírgenes. Pero cuando alalats malaikti malalil dichitala, mis queridos hermanos, jalihlati malalile, jalihlati nupilele, muyuglashbultalel talok el anil, sino que sole la och las vayelik y umlati osile, bat la hora, transcurrió una hora y tras otra, y los que estaban esperando, lupiklatas malael, och las vayelik, mis queridos hermanos. Pero de repente, mis queridos hermanos, de repente, en la medianoche se oyó un clamor. Se oyó un clamor. Ahora, que hermano taca. Se oyó un clamor. Ahora, si otra pasa el que hermano taca cuando calal ya iglajun. O Esel, o Jun Abanel, Likla Layal, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Le Shameshtal Timalalile, Lo Anik Panupiktal Tabe, Shilalayal.
Pero de repente despiertan los que dormían y saltan sobre sus pies y ven la procesión que avanza, alumbrada por la antorcha, alegrado por la música. Solo la kulkuntal tik ejimole, solo la shinichi magtalel, solo la shunshumuyo bajik, shpito magiglat al takot. Y de repente likiglat aniltin buchuyak liktas malaele. Ahora, mis queridos hermanos, likiglat anil, totsiglat anil, la yaik ti yu no polsha la shtal ti malalile, liglas pasik preparar su aceite. Comenzaron apresurándose a marchar, pero 5 de ellos no habían llenado su vasija de aceite. Tivom se betike chabala nota aceite disvasige. Ahora presumieron que habría una demora larga y no se habían preparado la emergencia. Muyuk chapans baik para la emergencia. Tikuelan tal di malalile. Ahora, mis queridos hermanos, sigue está diciendo, se dijeron a compañera más prudente diciendo, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas están pagando. Ligla ishak biktit bom sebedikti oisbihilike. La yalik kanti kute buk de aceite ke libung kutiko sa chilah kung kutik chabal sa kung kutik manti kute buk kanti kute buk shutikla. Kusla la yalik tit oy bom sebedik osbihilike shilala ike diciendo, pero otros 5 con sus lámparas, porque nuestras lámparas están pagando. Pero de repente, mis queridos hermanos, de las otras 5 con sus lámparas recién aderezadas, habían vaciado su vacía, no tenían aceite de sobra. Muyukichos kutik talel aceite sobra. Muyukuchikichos kutik talel hano al tum kun kutikek shilala yalik tibom sebetikeke. Apenas pasmon kutik alcanzar chikot kutik tibuchibatik chikpatutige. Masleke patanik pamanik talel de aceite que shutigla. Ahora shilala yalike, más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Mateo 25:9 ya que el takpas leerte. Patanik pamanik. Ahora, mis queridos hermanos, tibom se bedigen liklas chapans baik. Batigla tamano la gel balas manik talel el aceite. Mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás. Las 5 que tienen sus lámparas encendidas se unieron la muchedumbre, entrado en la casa con el sequito nupcial y la puerta se cerró. Cuando de 5 vírgenes quedaron que preparado hoy un aceite y liklas nups baikta beschi ukti muchedumbre epal viniketik epalansetik sobetik vandalel tipuch malalile. De los 5 patigla ochikla patel. El novio entrado en la casa y la puerta se cerró. Y la puerta yichpajel. Cosikota pasel, mis queridos hermanos. Cuando las vírgenes fatúas, las vírgenes que chavals vigilik, llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazamiento inesperado. El jefe de la fiesta declaró: no las conozco, dice. Cuando llegaron su tictaleltas malelis acetegue, bajal la puerta y dijo el esposo, dijo el jefe de la fiesta, mucho bichota 20, mucho banquilal, no punele, mucha cochte que no shuk shilalaya. Mis queridos hermanos, usi yakel tashchanum tasban liskops mantal tikahwal tiklibi. Usi yakel tashchanum tasban liskops mantal y Dios libi. Usi yakel tashchanum tasban. Ali palabra yakel tashchanum tasban libi, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente
antes de su segunda venida. Las dos clases de personas que esperaban representan dos grupos que profesan estar esperando a su Señor. Se les llama vírgenes. ¿Por qué? Porque profesas una fe pura. Mis queridos hermanos, esta parábola de las 10 vírgenes representa dos clases de personas que esperaban la segunda venida de Cristo. Ilustrar la experiencia de la iglesia con Anil Kushulti en el tiempo de Li Kushulutiktas Babanomile. Es de dos clases de personas. Tzmalaik likahwaltike, tzutalel teschipalvelta likahwaltike. Hay dos grupos de personas, pero los dos grupos de personas profesan tzmalaik esperando la segunda venida de Cristo. Se les llama vírgenes, jajun, sol el tohol tsebetikshi. ¿Por qué? Porque profesan estar esperando su Señor. Profesan una fe pura. Solo hoy la shun benal yunik. Mira, o si ya aquel de Chanel, mis queridos hermanos, la lámpara mis queridos hermanos, simboliza la palabra de nuestro Dios. Como dice el salmista David en el libro de Salmos 119, su versículo 105. Lámpara es a mis pies de tu palabra y lumbraré a mi camino. La palabra lámpara, dice, es la palabra de Dios. Te hoy te yoctas kobik, te sacojik te yoctas kobik. Cuando alal esa iglesia, cuando está llegando en el recta final, en el tiempo del fin, mis queridos hermanos. Los cristianos, los que profesan creer la segunda venida de Cristo, te oíles bibleike, oye la palabra de Dios, saco la iglesia, oye liskops mantal y Dios, y el aceite representa simbólico del Espíritu Santo. Así representa el Espíritu Santo en la profecía de Zacarías, donde dice Zacarías capítulo 4, 1 al 14, allí menciona el Espíritu Santo en la profecía, mis queridos hermanos. Pero esta parábola de todas las vírgenes salieron a recibir el esposo, todas tenían lámpara y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Asimismo ocurrirá con la iglesia que vivía precisamente antes de la segunda venida. Tenían la palabra de Dios, conocían la ley de Dios, predican la palabra. El mensaje sobre los 10 mandamientos. Las profecías del Apocalipsis, conocen el libro de Apocalipsis. Esos mandamientos. Muyuk solel chayem, solel snaojik likuchal profecía etike, solel snaojik escucha alti mantal etike, snaojik. Pero lo que pasa, mis queridos hermanos, kusiti yakel dashkota paselne que hermanota, kusiti yakel dashkota paselne, ja cuando alal al shala el Espíritu Santo daskushle halike. El Espíritu Santo das ahora la meshlox melolal cuando cala la iglesia, cuando tiempo del fin. Sigue ya que el dikbatel. Todos tienen el conocimiento de las escrituras.
Todos han oído el mensaje del pronto venida de Cristo y esperaban confiadamente su aparición. Todo isna ojik, shohtikinik, sna ojik tagyalel, shohtikinik el mensaje, shohtikinik la escritura, shohtikinik cuando al sutaleli kahualtik, suleja smalaik, tikushulik, tilajone, titsebetike, mis queridos hermanos. Ahora, ahí acaba, mis queridos hermanos. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Esta clase se halla simboliza también por los oyentes, representado por el terreno rocoso. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han condenado con una obra superior. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter. Ah, mis queridos hermanos, ya que el spasik bom sebetik chapal chapalik, muyuk las pasik preparar, muyuk las chapan lis kushlejalike. Solamente patlayon tonik likusino os panomile. Solamente las chamunik un terreno el tiempo cuando cole kushulik no llega. Solamente jano osh sol teno chkotikta templo, chkotikta iglesia, pero no conocen a Dios, dice. No han estudiado su carácter. Muyuglas chanpix talelali kahwaldige. Muyuglas chanpix no penali kahwaldiko el anils kanchi kushutik en el tiempo li kushulutik. No han practicado shitashal butiglibi. Hay un libro que se llama Palabra de la Vida del Gran Maestro. En el libro de San Mateo, el espíritu de la profecía, lo que está diciendo, mis queridos hermanos, estos son los 5 vírgenes, no han estudiado su carácter a nuestro Dios y no conocen a Dios. Hoy en tus palabras, mis queridos hermanos, hay hermanos, hay hermanas, solamente llegan a la iglesia, sentan en la iglesia, allí predican los pastores, allí predican los siervos, los ancianos, predicadores, pero solamente llegan en la iglesia, hermano, Ezequiel 33:31, Ezequiel 33:31. Oyen sus palabras, pero no lo ponen por obra. Chabiklis mamtale, pero muyuxpaspikli yamtelaleshi. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de sus avaricias. Solamente shitashal butik, mis queridos hermanos. Chabiklis mantal di Diose, chabiklis cops mantal di Diose, pero no ponen en obra. Muyuxpasik practicar, muyuxtaskushlo binik batel, la palabra de Dios, solamente en pos de su avaricia. Solamente no muyuglas pasik practicar, mis queridos hermanos. Sigue está diciendo, ambas clases fueron tomadas, prevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallado sin preparación. Verdad, mis queridos hermanos, en el tiempo, al tiempo suele ichbocolal que la vil que hermano tag. Lisbabanomil hoy en día las señales de la segunda venida, libro de San Mateo 24, está cumpliendo cada día más. Está cumpliendo cada día más. El pueblo de Dios tiene que estar despertado. El pueblo de Dios tiene que estar levantado de sueño. Pero hoy en día, se olvidan de Dios. Aunque escuchen el mensaje, pero no practiquen el mensaje. Aunque escuchen que la segunda venida de Cristo ya está cerca, pero su vida sigue igual como antes. Y están cansados de esperar de la segunda venida. Por eso se durmieron. Y no practicaron muy preparación de su vida. Todos han recibido un llamamiento. Tiene un nombre, una lámpara. Ay, mis queridos hermanos. Todos han recibido un llamamiento.
tienen un nombre, hoy las vi, y una lámpara, y también tienen la palabra de Dios. Tienen palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero mis queridos hermanos, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia Adventista del Séptimo Día. No estoy diciendo en otras iglesias, en otras iglesias dominicales, sino que mismo Iglesia Adventista y aquel de Xcalbescoplal. Escuchal, porque todas han recibido un llamamiento y tienen un nombre. ¿Qué es nombre? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero hoy en día la Iglesia Adventista está apostasiando de la verdad. En la iglesia, donde la iglesia se levantó en el año 1844, Jesús, la Yactalel, una iglesia en la profecía, se levantó en el libro de Apocalipsis capítulo 12, 17. El dragón se llenó de la ira contra la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quién es su nombre? La Iglesia Adventista, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero lo que pasa, mis queridos hermanos, lo que pasa, hay dos grupos en el tiempo. Hay dos grupos. Un grupo, ya que el pas preparar, ya que el chapan spam, ya que el pas listar, ibu chana, coelanil ya que lot, iglesia, coelanil ya que el chapas predicar, coelan ya que el chacota iglesia, mi muyuk chapahvan, mi muyuk chahipban. Mijano shak anohli buch a miembro, Mijano shak anohli buch esta iglesia. Esa iglesia, mis queridos hermanos, lo que está diciendo claramente es la Iglesia Adventista. Ahora, mis queridos hermanos, mi butik muyuk las pastik preparar, mi butik muyuk las pastik listar. En el día final, muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo, diciendo, cuando llegara el momento, mis queridos hermanos, al Dios, cuando mi muyuk pastik preparar, cosita shkaltik, delante de ti hemos comido y bebido, de la shkaltik, melel, kahval, y veutik, chiuktik, batik, silikolik, kuchtik, likusilabak, e kahval, koolik, ayutik ta plaza, ay chanom tastik, te abalamanich na be kahval, sole kahval, sole la paskutik profetizar mi abe kahval, sole la locas kutik chamel mi tabe kahval, sole la kakutik milagro tabe kahval. Pero la respuesta ya que el stack kutik li kahval tige, no sé dónde, apartados de mí, mushakoktikino shuk shilikahwaltike, muhna bucho shuk shilikahwaltike, melel que hermano. Por eso biklik satike, soles el tiklikahwaltike, chantik batel más de vida cristiana, la vida del cristiano, mis queridos hermanos. Porque en estos momentos, en los últimos días, la gran apostasía desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, mis queridos hermanos. Por eso hoy en día, cositas pastik, cositas chantik, mis queridos hermanos, pastik batel practicar la vida. Mi bo chava is canto chava, mis queridos hermanos. Es el momento, es el día, shkaktik batel yipal, mis queridos hermanos, porque el tiempo está cerca, mis queridos hermanos. Y el tiempo está corto. Kuchal, hay que preparar, chuntik, porque naik melek, mis queridos hermanos, hay dos personajes, pero no en otras iglesias, sino que dentro de la iglesia, dos personas, los que consagran y los que no consagran.
Escúchenlo bien. Los que tienen lámparas y tienen aceite lleno son los que van a salvar. Y los que preparan su vida, los que consagran su vida, los